fuertes para entender el desarrollo de Apocalipsis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Imperios mundiales. Qué tema tan interesante para comprender el desarrollo del libro de Apocalipsis. Es necesario que en esta parte de nuestro estudio vayamos al libro de Daniel, así que los invito a tener preparado ahí el libro de Daniel. Vamos a ir leyendo algunas cositas. Tengo varias versiones, estuve estudiando bastante, repasando en realidad. Y vamos a comenzar a entender un poco el significado y el propósito del libro de Daniel. No vamos a hacer un estudio sobre el libro de Daniel, pero sí a entender de qué trata esto de los imperios mundiales que comienza a manifestarse y a revelarse aquí en el libro de Daniel, que es luego citado también por Jesús en lo que sería Mateo 24, señales antes del fin, y todo el libro de Apocalipsis. Así que vamos a ver primero, para entender un poco de qué se trata la historia de Daniel. ¿Sí? Hoy vamos a ver la visión de Nabucodonosor, la visión de Daniel y justamente el simbolismo detrás de esta profecía. En el capítulo 1 del libro de Daniel, nosotros vamos a encontrar el contexto de la historia. Dice el versículo 1 y 2 habla de la deportación a Babilonia. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué es lo que había pasado con Israel? A lo largo de toda la historia, donde después de los jueces comienzan a reinar diferentes reyes, Saúl, David, la descendencia de David, Dios levanta hombres ungidos, profetas, que van declarando al pueblo de Israel lo que deben hacer, llamando su atención, exhortándolos, hablándoles de volverse a Dios y dejar atrás la maldad, la idolatría, la corrupción, que como habíamos visto, bueno, no en los estudios, pero sí en la prédica anterior, habían golpeado muy fuerte al pueblo de Israel. Pero es un punto aparte. Entonces, cuando llegó el momento en el que Dios, siendo un Dios de amor y un Dios misericordioso, también es un Dios justo y no puede dejar por inocente al culpable, Dios juzga a la nación de Israel, lo que quedaba, específicamente Judá, y son tomados cautivos por Babilonia, el imperio mundial que estaba ejerciendo su autoridad en ese tiempo, y son llevados cautivos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, este imperio buscaba tomar lo mejor de lo mejor, deconstruirlo, es una palabra que está muy de moda y cala perfectamente con lo que vamos a ver ahora, y reeducar a esos jóvenes que luego pasarían a ser la élite de las naciones conquistadas. O sea, no solamente querían dominar por dominar, sino luego imponer diferentes gobernantes, personas de influencia que respondan a la cultura y que amen el imperio que los había conquistado. Entonces, el versículo 3 nos dice: y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, o sea, de los que trataban a los hombres que iban a estar más cerca del rey, que iban a atender las tareas importantes, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, no cualquiera, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Bueno, elegían lo mejor de lo mejor aceptado, o sea, con linaje real, que tenga, digamos, la posición o el carácter como para ejercer gobierno, y se los transformaban. Era una transformación cultural,
religiosa, política, era un cambio, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que encontramos acá? Que entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, y que estos muchachos determinaron marcar la diferencia. Dice el verso 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Ellos hablaban de contaminarse, de no querer contaminarse, porque todo lo que comía el rey era primeramente ofrecido a sus dioses, como todos los tesoros fueron a la casa de su dios. Bueno, lo que él comía previamente en forma de sacrificio, de acción de gracias, de lo que establecía la cultura pagana, era consagrado a sus dioses. Entre ellos, muchos de los alimentos que se consumían eran impuros según las tradiciones y la ley judía. Por eso Daniel decide no contaminarse. ¿Qué es lo que produce esto? Que ellos marcan una diferencia. Dios le da gracia a Daniel y a sus amigos y comienzan a tener lugares importantes dentro de la corte del rey. En el capítulo 2 del libro de Daniel se nos cuenta que Nabucodonosor tiene un sueño, y acá empezamos a entender el propósito de la calamidad que estaba pasando el pueblo de Israel. Nabucodonosor tiene un sueño muy fuerte, es la experiencia que tiene, que se levanta sobresaltado y no encuentra el significado por ningún lado. Entonces, como entiende que esto es algo que sobrepasa, digamos, las cosas normales, decide llamar a sus sabios, sus brujos, sus hechiceros, sus magos, y le dice, bueno, quiero que ustedes me revelen el sueño y el significado. O sea, yo soñé algo, me olvidé de lo que soñé. O sea, no es que se lo había olvidado tal cual, sino que pone a prueba a estos sabios, magos, hechiceros, para ver si realmente en ellos había una respuesta para este sueño que tanto había impactado al rey. Y los muchachos dicen, no, pero escúchame, contanos el sueño. Ah, no, me olvidé. No, pero contanos el sueño. Nadie nunca quiso que hagamos algo así. Entonces Nabucodonosor, enojado porque no le pueden revelar el sueño, y como él no quería escuchar ningún tipo de trolería, no quería escuchar charlatanes, decide que va a matar a todos los sabios, a todos los entendidos, a todos los que estaban ahí en ese cargo como hechiceros, como consejeros reales, los iba a matar. ¿Qué es lo que pasa? Acá empieza a mostrarse el propósito de Dios de que Daniel y todos sus amigos estén allí. Dios permite que este joven reciba el sueño, que él sueñe lo mismo, en oración lo piden a Dios, y Dios le da la interpretación. Entendamos que la vida del propio Daniel estaba en peligro, la de sus amigos también, porque todos aquellos que eran considerados sabios serían ejecutados por no poder interpretar el sueño. ¿Qué fue lo que soñó? Bueno, vamos a ir directamente al capítulo 2, para no leer toda la historia, versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y esto tiene que ver con algo. Las cosas que son de Dios, las cosas divinas, no están al alcance de ningún brujo, de ningún hechicero, ni de ningún charlatán. El futuro lo conoce el Señor, y nuestras vidas deben aprender a depender de Él. Satanás es muy astuto engañando, y el único que puede dirigir nuestros pasos realmente es Dios. Dice el verso 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Sí? Postreros días, entendamos, días futuros, desde que estamos hablando, en ese momento, hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel le va a contar lo que él soñó sin que el rey Nabucodonosor le diga nada. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, había una inquietud en Nabucodonosor de saber qué pasaría en los años siguientes. Y Dios le da un sueño para darle a entender estas cosas. Y a mí, dice, me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino
para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un grande monte que llenó toda la tierra. Así está diciendo, de esa estatua que estabas viendo no quedó nada, no quedaron ni cenizas. Del polvo que quedó, el viento no dejó registro. Este es el sueño, dice, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios, el Dios del cielo, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del reino, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Yo les aconsejo leer esto en otras versiones, por si hay palabras que no entienden, y también que puedan chequear estos datos históricos y diferentes estudios acerca de este tema, que es más que interesante, ¿sí? Lo que sueña Nabucodonosor es la revelación de lo que vendría a suceder en un ambiente geopolítico que tendría influencia en todo el mundo, ¿sí? Por eso, este imperio babilónico o neobabilónico que se levanta es identificado también en Apocalipsis, todavía no lo vimos, pero es un adelanto, como la gran ramera o la madre de todas las rameras. ¿Por qué? Porque es en Babilonia donde se genera la primer rebelión grande contra Dios, donde se genera la idolatría, la hechicería, la astrología y demás. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, esta visión que tiene Nabucodonosor nos cuenta a nosotros las cosas que sucedieron desde el año 630 y algo antes de Cristo hasta los días actuales. Dice, de la cabeza de oro, su majestad, el rey Nabucodonosor, Babilonia es esa cabeza de oro. De hecho, Babilonia comienza a desintegrarse luego de la muerte de Nabucodonosor y representa el oro al máximo esplendor, máximo lujo, lo más de lo más en el imperio babilónico. Podemos tomar como ejemplo los jardines colgantes de Babilonia, que era una de las 7 maravillas del mundo, y a esta cultura como una cultura con un gran avance cultural y tecnológico, influenciando al resto de las culturas de la época y venideras.
El pecho y los brazos de plata representan un reino que se iba a levantar luego, pero que sería un reino inferior. Este es el reino medo-persa. El imperio medo-persa, establecido por Ciro, fue una alianza entre tres naciones, caldeos, medos y persas. Este imperio derrocó al imperio babilónico, despojándose de su yugo de esclavitud. Y aquí comienza quizás la parte un poco que conocemos más por la historia y que nos interesa también la revelación porque es impresionante. El vientre y los muslos, dice, serían de bronce. Y aclara, será un reino inferior, o sea, van bajando la calidad de materiales. Sin embargo, este reino se levantará luego, o sea, será muy fuerte, va a dominar toda la tierra, va a tener una influencia global. Este reino representa el imperio griego, establecido por Alejandro Magno. Fue un imperio de expansión fugaz, o sea, muy rápido, y cuya influencia al día de hoy sigue presente en la cultura, en la filosofía, en el razonamiento, en lo que se conoce como dualismo griego o helenismo, en nuestra vida cotidiana desde el año 330 a.C. ¿Por qué lo decimos? Bueno, de aquí vienen los ideales de belleza, de cultura, el amor a la sabiduría, la filosofía, el estudio de la psique, el estudio del alma. De aquí viene lo que se conoce como dualismo griego, que es el blanco es blanco, el negro es negro, y así separa todas las cosas. De aquí surge lo que es conocido como estoicismo, el levantamiento de los valores morales. Aquí surge lo que se conoce como gnosticismo, agnosticismo, donde separan totalmente, por ejemplo, la humanidad de lo espiritual. El espíritu es bueno, el cuerpo se corrompe, es imposible entonces que haya una comunión entre ambos, y es uno de los fundamentos que utilizan aquellos que no creen en la encarnación de Cristo. Justamente todo esto surgido a partir del imperio griego y la cultura griega. Piernas de hierro representan un reino que sería un poco inferior al anterior, pero fuerte como el hierro, duro como el hierro, que desmenuza, que rompe, que quiebra todo lo que lo confronta. Un reino que haría pedazos todo aquello contra lo que se enfrente. Este imperio representa al imperio romano, establecido en el año 67 a.C., el cual sometió al mundo como ningún otro imperio antes lo había hecho. Y de hecho lo sigue haciendo hoy a través de la religión. Este imperio romano tuvo grandes avances en lo que es política, religión. De hecho, ellos implementaron lo que era la tolerancia religiosa, entonces permitían que cada cultura mantenga su culto, sus tradiciones, pero sí se sometían a aceptar al emperador como el sumo pontífice o aquel digno, digamos, de adoración, el sumo constructor de puentes. Y bueno, conocemos que en el Imperio Romano se llevaba adelante el culto al emperador, se adoraba a los emperadores como dioses. En lo que es la parte militar, bueno, ellos tenían una gran capacidad de ataque, de conquista y de defensa. La conocida falange romana era un avance tecnológico importantísimo. Culturalmente, ellos, ¿qué es lo que hacían? Así como el imperio babilónico, ellos adaptaban, aceptaban y difundían lo mejor y lo más útil de cada pueblo conquistado. Esto hoy se puede conocer como ingeniería social, es decir, no descartaban todo, pero lo desmenuzaban hasta que se transformaba en lo que a ellos le convenía. ¿Cómo podemos entender el avance y la descripción tan feroz que hace de este imperio romano? Bueno, el caso que más hemos hablado en el canal es la caída de Jerusalén en el año 70, el sitio de Jerusalén, donde el imperio ofrece paz al que acepta la paz, pero una feroz lucha, la destrucción total a aquellos que presentan la rebelión. ¿Qué anticipa que este reino esté representado por las dos piernas? Justamente la división que iba a haber en este imperio a lo largo de la historia. Por un lado, política entre Roma y Constantinopla, cuando se divide el imperio, ¿sí? El imperio bizantino. Y por otro lado, nos habla de la división entre la política y la religión.
desde que se acepta y se impone el cristianismo como religión oficial desde el año 313 después de Cristo hasta el desarrollo de la influencia de los obispos, el gobierno y la autoridad ejercida por los obispos hasta el papado, vemos que por un lado había un reino político, un emperador político, pero fue tomando valor un emperador de carácter religioso. Por último, ¿qué es lo que ve? Ve pies de barro mezclado con hierro. Y esto representa un quinto imperio, el último imperio que aún nosotros no lo hemos visto, un imperio mundial con las descripciones que da la escritura aquí, no lo hemos visto. Ha existido a lo largo de la historia muchísimos conquistadores, Gengis Khan, bueno, el más reciente de la historia, Napoleón, Hitler queriendo conquistar y llevar adelante un tercer Reich de 1000 años, pero todas estas cosas no han tenido éxito. ¿Y por qué no han tenido éxito? Porque aún no es el tiempo del Señor y aún la misericordia de Dios está presente. Si estás escuchando este video, te recomiendo que abras tu corazón a Cristo, no solamente busques conocer las cosas por curiosidad nomás, o a ver qué dicen los pastores, los que estudian la Biblia, sino que veas que en la escritura todo lo que hoy estamos viviendo ya se escribió, ya se anunció y son señales de que Cristo viene muy pronto. Este imperio, el último imperio, será medianamente fuerte y medianamente débil. ¿Por qué? Por un lado representa la decadencia de lo que quedó del Imperio Romano. Una vez que cayó el imperio, desde que se dividió y mayormente cuando finalmente cayó Constantinopla, las naciones que se fueron formando tenían un carácter nacionalista muy fuerte, pero siempre dependiendo de la Iglesia Católica para sus alianzas, su desarrollo, distintos matrimonios y arreglos entre familias. Por eso, aunque ya no existía más el Imperio Romano, sí existía lo que conocemos como el Sacrosanto Imperio Romano, o sea, no tendrá la misma influencia política, pero sí hay un carácter religioso imperando. Ahora, por otro lado también representa que este reino, estos pies de la estatua, una coalición de 10 naciones, ¿sí? En la antigüedad fueron parte del Imperio Romano estas naciones, posiblemente 5 naciones de Europa y 5 naciones de Asia Menor y Medio Oriente sean las que formen ese último imperio que puede ver Daniel. Este será un imperio amplio, un imperio con bases firmes, con un poder político militar muy importante, muy fuerte, pero con fragilidad por las diferencias que hay entre los hombres. Este imperio que anuncia la Escritura, el último imperio, el imperio del Anticristo, será un imperio feroz, como el Imperio Romano, es decir, muy férreo, paz con el que quiera paz, y al que no, disculpen los sonidos de zona sur, y al que no, vendrá un azote. Pero, ¿qué pasa? Aunque estará marcado por el humanismo y estará disfrazado por el humanismo, habrá mucha tensión. Esto es bastante interesante cuando le prestamos atención a otras versiones. Por ejemplo, Nueva Traducción Viviente dice: durante los gobiernos de esos reyes, voy a poner pausa un poco, continuamos. Les decía que así como el hierro con el barro no se pueden mezclar, estos reinos futuros tampoco podrán unirse de manera homogénea. Y durante los gobiernos de esos reyes, dice la Escritura en el verso 44, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado, aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos a la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurriría en el futuro. El sueño es verdadero y su significado seguro. En la versión, nueva versión internacional, dice algo muy similar. Quisiera rescatar el versículo 44. Dice que en los días de esos reyes, el Dios establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazo a esos reinos. Es decir, toda esta influencia de la que hablamos al principio, acerca de astrología,
hechicería, ocultismo, corrupción moral y demás, será finalmente destruido por la verdad de Dios que se revela al final de los tiempos. Eso es parte del mensaje esperanzador de Apocalipsis, que estuvimos viendo en los otros estudios. Si usted tiene duda, vea los estudios. Ahora, fíjense en algo. ¿Cómo vemos nosotros que este imperio que se levanta es un imperio feroz, duro, pero a su vez disfrazado de humanismo? Simplemente mirando la historia. Vemos en el último gobierno anterior a Trump, el presidente Obama contaba con apoyo de todo el mundo, un líder carismático muy influyente, y sin embargo durante su gobierno se realizaron la mayor cantidad de deportaciones, hubo guerras, hubo escándalos, hubo espionaje al propio pueblo norteamericano, y el tipo cuenta con el favor de un montón de gente. Stalin, yendo un poco más lejos, fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el año 1945 y 1948. Y estamos hablando de alguien que mató aproximadamente 60 millones de personas disidentes, nominado al Premio Nobel de la Paz. Entonces, cuando uno ve estas cosas, se da cuenta de que en las organizaciones mundiales hay intereses que van más allá de la moral, más allá de la integridad, donde no importa eso, sino la imagen. Este último reino hará atrocidades, pero con el favor y el apoyo de todo el mundo, por justamente estar disfrazados de humanismo. Un lobo disfrazado de oveja, alguien terrible disfrazado de piedad. Esta visión de Nabucodonosor es complementaria con la visión de Daniel capítulo 7. Muchos ubican esta visión de Daniel capítulo 7 con el desarrollo de la historia de otras cosas o relacionado a cosas anteriores, pero Daniel tiene una visión muy particular. El libro de Daniel se desarrolla contando la historia de él, de sus amigos, de un momento en el que Nabucodonosor tuvo un ataque de locura, fue juzgado por el Señor porque él creyó que todo lo que había logrado lo hizo con sus fuerzas y tuvo mucho tiempo de locura, si no me equivoco, no lo leí, creo que eran 7 años o 3 años y medio, no lo recuerdo, pero padeció locura y luego fue sanado por el Señor y reconoció quién era Dios. Luego el imperio igual terminó cayendo, pero vamos a ver en esta visión que tiene Daniel cómo es complementario lo que Dios le revela a Daniel con el sueño de Nabucodonosor. Y vamos a ir viendo poco a poco el capítulo 7. Capítulo 7 dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, todavía estamos en el imperio babilónico, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, ¿sí? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Relató lo principal del asunto. Dice Daniel: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Había una revuelta, ¿sí? Está hablando de un tiempo convulsivo, si algo espiritual se estaba moviendo, algo que afectaría a todo el mundo. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estas 4 bestias que dice subían del mar representan 4 imperios que surgirían de entre las naciones. Cuando se habla del mar o del gran mar, siempre o muchas aguas, se refiere a muchos pueblos. De entre muchos pueblos surgirían entonces estas 4 bestias. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Esta primera bestia, que tiene una apariencia de león, que tiene alas de águila, representa majestad, grandeza, nobleza. Tanto el águila como el león son animales muy venerados y representan justamente como reyes de su especie, de su, ¿cómo sería? De su raza, no. Sí, de su especie está bien dicho. Disculpen, justo el perro está ladrando.
Ellos representan el poder para gobernar, para conquistar, para vencer enemigos y también para recibir honores. Por eso es que a Nabucodonosor se le dice que era rey de reyes, gobernaba por encima de muchos. ¿Qué es lo que pasó con este imperio? Dice, se le arrancaron las alas. Cuando Nabucodonosor entró en este periodo de locura, el imperio comenzó a decaer. El imperio babilónico comenzó a decaer. Y al fin de ese tiempo de locura, Nabucodonosor reconoció al Dios del cielo como el verdadero Dios. Disculpen.